buenas tardes a todos. Espero que hayan disfrutado su semana y hayan profundizado en la reflexión anterior sobre la Biblia. Aquí estoy con mi Biblia reflexionando la palabra de Dios. Y fíjense qué interesante, conectando con lo que hemos dicho. Recuerden que en el último video hablamos de la interpretación bíblica. ¿Se acuerdan las dos palabras domingueras? Exégesis, hermenéutica. ¿Qué podemos encontrar en la Biblia? Nosotros aquí podemos encontrar historia, que quiere decir que los acontecimientos que nos cuentan exactamente así pasaron. Es algo que podemos repetirlo como algo que se puede ubicar en el espacio y en el tiempo. Una realidad. Pero también podemos encontrar una interpretación que es literal. O sea que tenemos que pensar si en qué género literario está hablando la Biblia para poder interpretar lo que realmente quiso decir el autor. O sea, eso es una interpretación que no la podemos hacer así tal y como la recibimos, ¿no? Tenemos que saber diferenciar. Pero también pudiéramos encontrar teología, o sea, un acto que ha sido interpretado por la comunidad bajo la inspiración de Dios. Y tenemos que crear esa diferencia para saber si la interpretación que le vamos a dar a la Biblia es una interpretación histórica, ¿sí? O una interpretación literal, que es tal o lo que nos dice la Biblia, o es una interpretación teológica, es una inspiración que está teologizada, vamos a decir así, la interpretación. Pero voy a hacerle un proceso que es el que yo utilizo en mis homilías y que ustedes también lo pueden utilizar. Primero, cuando yo tengo un texto, este es un proceso que es bastante sencillo. Primero, voy a leer cualquier libro de la Biblia. Y por eso, antes de entrar en estructura bíblica, quiero que sepamos esa estructura, esa parte de cómo interpretarla. Estoy frente a un libro o una cita bíblica. Primero, ubico el libro. ¿Quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? En qué época lo escribió, qué estaba pasando en esa época. O sea, puedo hacer un análisis bien profundo de eso. Ubicar el contexto, a quién se lo quiso decir, que hay muchísimos estudios. En mi Biblia, por ejemplo, que es la Biblia de Schockel, tiene unas interpretaciones buenísimas de una ubicación histórica del libro. ¿Qué autor, en qué fecha, a quién se lo escribió? Porque eso nos da mucha claridad. Luego, cuando usted tiene ya esa ubicación, entonces puede releer otra vez el texto y profundizar lo que el autor quiso decir en ese momento de la historia. Y ahí puede descubrir muchísimas cosas que el autor quiso decir. Ahí entonces es cuando usted puede darse cuenta que está haciendo exégesis, porque está interpretando junto con la historia, junto con la ubicación del libro, lo que el autor quiso decir en ese momento histórico. Y ya con esos dos elementos que usted puede hacer entonces hermenéutica, que es la aplicación de toda la lectura, de lo que usted ha vivido en el tiempo actual. Entonces ahí es hermenéutica. Lo aplica en su vida y lo pone en práctica. Y eso, bajo la inspiración hoy también del Espíritu, también puede hacer usted hoy una hermenéutica, una vivencia de la palabra de Dios, puede hacer vida en su espacio, en su familia, donde quiera, de la palabra de Dios. Ahí tienen un pequeño proceso. Entonces, bien, les repito, lo ubico históricamente. Veo qué quiso decir el autor en ese momento y después hago la interpretación en base a esos conocimientos. Y estaré también hoy generando palabra
de Dios en mi vida. Así que vamos a poner en práctica esta bella palabra de Dios y vamos a tomar compromiso de lo que Dios quiere para nosotros. Con sus lindas palabras.